Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 37 en adelante. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Como ustedes saben, Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. O sea, estuvo predicando sobre la venida de Jesús, de manera que hubo gente que escuchó la prédica de Juan el Bautista y no les tomó de sorpresa que haya venido Jesucristo. Los que le creyeron al predecesor, al que la Biblia le llama el hombre más importante después de Jesucristo. Porque él anunció la venida del Salvador, la venida del Mesías. Y tenía sus discípulos, tenía gente que creía en ese mensaje y que le seguía. Y dos de esos discípulos, cuando oyeron hablar de Jesús y le oyeron a él también, comenzaron a seguirle. Y dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? O sea, lo siguieron a Jesús. Y por eso la prédica yo la llamo la búsqueda. Porque Jesucristo vino a cumplir su misión redentora y buscaba discípulos, como los busca ahora. Buscaba quien les siga. Entonces, él, supongo, el Señor se alegró al ver que dos de los discípulos de Juan le seguían. No le preguntó él a qué buscaban, sino le preguntó qué quería, por qué lo seguía. Sin duda que eran hombres que estaban sedientos de Jesús. Estaban esperando que viniera el Mesías. Y cuando tuvieron el primer atisbo de la llegada de ese Mesías que esperaban, no dudaron en seguirle. Ojalá que en estos tiempos tampoco se dude tanto en seguirlo a Jesucristo. Jesucristo sigue buscando discípulos, sigue buscando hombres, mujeres que le sigan. Pero parece que la búsqueda es cada vez más dura, cada vez más difícil. Seguramente el corazón de Jesús se alegró cuando estos dos hombres discípulos de Juan decidieron seguirle. Como seguramente se alegraría si en el seno de su iglesia y de las distintas iglesias se levanta gente dispuesta a seguir a Jesús. Porque seguirlo no es concurrir, es participar activamente y prepararse para ver dónde mora, para estar con Él, para estar en comunión con Dios.
Y ellos querían saber dónde moraba Jesús, dónde vivía Jesús, porque querían una entrevista personal con él. Querían hablar, querían conversar mucho tiempo. Querían estar con él, anhelaban estar con él. Yo no sé qué pasa con los seres humanos o con los hombres, con las personas de estos tiempos que no anhelan estar con Jesús. Ellos anhelaban estar con Jesús. Por eso le preguntaron, ¿dónde moraba? ¿Dónde vivía? Y por eso el Señor les dice, ¿qué buscáis? Sabía que lo buscaban a él. Y no era por curiosidad que lo buscaban. Lo buscaban al rabí, al maestro, al Mesías. Y lo habían encontrado y querían estar con él. Rabí era una palabra judía que se utilizaba para honrar a una persona que era maestro. Quería decir maestro. Y el versículo 39 dice, y les dijo, Jesús les dijo, venid, ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. O sea, fueron, se pusieron a hablar, se pusieron a conversar sobre las cosas de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras. Se les hizo tarde y se quedaron. El Señor les ofreció su corazón de entrada porque vio el corazón sincero de quienes lo buscaban. Los llevó a donde él moraba y compartieron un tiempo juntos. Y aquí quiero hacer un alto. Quiero hacer un paréntesis. Porque el Señor sabe qué es lo que hay en tu corazón. Vos quizás ni te des cuenta de lo que hay en tu corazón como sí lo sabe el Señor. El Señor sabe cuando nosotros le esquivamos, cuando no queremos comprometernos. El Señor sabe cuando no somos sinceros y sabe cuando le buscamos con sinceridad, como hizo con estos hombres, que los recibió con sus brazos abiertos, los llevó hasta su casa, hasta el lugar donde él moraba, porque sabía que eran de corazón sincero. Y en este paréntesis, quiero mostrarle cómo conoce Dios los corazones. En Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. El que lo busca a Dios de corazón, sinceramente, con toda su alma, seguramente lo va a encontrar. Y seguramente el Señor, Dios le va a abrir las puertas para que forme parte no solo del reino, sino para vivir en comunión con Él durante toda la existencia. Toda nuestra existencia junto a Él, en comunión con Dios, cuando con corazón sincero le buscamos, Él no rechaza a nadie. Pero miren la condición que dice Deuteronomio. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Él va a salir a tu encuentro. Él te va a invitar a su morada. Él va a estar tiempo, va a pasar tiempo con vos. Porque Él recibe a todo aquel que le busca con todo su corazón y con toda su alma. No acepta
al que le busca falsamente o hipócritamente. Él busca corazones sinceros. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro corazón es escudriñado permanentemente por el Señor. Juan 2:23 dice: muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él los conoce a todos, ¿eh? No podemos ocultarle nada. Y conoce lo más íntimo, los fueros más íntimos de nuestro ser. Conoce nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas, nuestros pecados, nuestros arrepentimientos. Todo conoce. Y conoce también con qué corazón sincero nosotros le vamos a escuchar y vamos a ir a Él. Si vamos a acercarnos para ponerle un límite y decirle, hasta aquí llego con mi compromiso, o nos entregamos de todo corazón a su amor, a su profundo amor, y Él te recibe. Nunca te rechaza cuando te acercas a Él con corazón sincero. Por eso, todas las ovejas que hay en el mundo que no conocen al Señor y que tienen un corazón sincero y le buscan, Él los va a recibir. Por eso, es misión de la iglesia hacer conocer a Jesucristo para que el mundo, los jóvenes del mundo, le busquen a Jesús. Con corazón sincero, dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Cuántos jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol? ¿Cuántas almas ciegas que no conocen a Jesucristo, que están desamparados y dispersos y que no tienen un pastor, no tienen una guía? Y el Señor dice que tuvo compasión por esas multitudes, como tiene compasión porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y siempre. Tiene compasión por esas almas que se pierden y las va a recibir cuando se acerquen. Y la misión de la iglesia es hacerle conocer a Jesús para que se acerquen a aquel que les va a recibir con un corazón pleno. Y volviendo al relato de esos dos discípulos del Señor que lo siguieron a Jesús, como una demostración de que Jesús tenía un atractivo especial, era el Mesías. Hasta Zaqueo, que era un petizo que no lo podía ver porque las multitudes le seguían, se subió a un árbol. Y Jesús fue y moró en su casa. Jesús no le dice no a nadie, nunca. Él siempre responde al que le busca. Cuando nosotros le buscamos en oración, Él responde si lo hacemos con corazón sincero y verdadero. Esos dos discípulos eran Juan y Andrés, que después fueron dos de los 12 apóstoles. No solo vieron donde moraba Jesús, sino que estuvieron con Él y el Señor
hablando con ellos, les abrió la cabeza para que comprendieran, entendieran las Escrituras. Los dos primeros discípulos que siguieron al Señor. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. A Juan el Bautista lo había oído y había seguido a Jesús. Uno de ellos era Andrés. ¿Qué hizo Andrés? Dice el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¡hemos hallado al Mesías! Que traducido es el Cristo. Salió a publicarlo. Y el primero que le dijo, ¡hemos hallado al Mesías!, fue a su hermano, a Simón Pedro. Nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo. ¿Vamos a permitir que se vayan al infierno, que se pierdan, que no sean resucitados? ¿O vamos a hacer lo posible para que lo conozcan como hizo Andrés con Simón Pedro? No se quedó esperando. Le siguió y le sirvió de inmediato, porque de inmediato fue a avisarle a su hermano, hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. ¿Cuán lejos estamos nosotros muchas veces de proclamar el nombre de Jesús, que ni siquiera nuestros propios familiares lo traemos para que le conozcan? El versículo 42 dice, y le trajo a Jesús. Inmediatamente fue y le dice, hemos hallado al Mesías, y lo llevó hasta el Mesías. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús dijo, mirándolo, mire cómo ve el Señor los corazones. Antes de verlo, antes de conocerlo, ya le había sacado la ficha. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor no solo había visto a Simón, sino había visto al discípulo, al siervo de Dios que iba a ser en el futuro. Y lo llamó y le puso el nombre que iba a tener como discípulo de él. No quería más que fuera Simón. Quería un hombre transformado, un hombre cambiado. Con su mirada penetrante le dijo, tú eres Simón, y te vas a llamar Cefas, que en arameo quiere decir piedra, y Pedro en griego quiere decir piedra también. O sea, Cefas y Pedro eran lo mismo en distintos idiomas. Y lo transformó al carácter de Pedro. Él no quería que fuera Simón, sino que lo transformó de tal manera que pasó a ser uno de los líderes de los 12 apóstoles. Simón era el nombre que tenía Pedro antes de conocerlo a Jesús, antes que Jesús le pusiera el nombre de Pedro. Significa Simón Bar Jonás. Simón, hijo de Jonás.
¿Y saben por qué le puso el nombre piedra, Pedro? Porque Simón era una persona muy vehemente, muy cambiante. Era una persona con todos los defectos de todo ser humano, pero en gran manera. Entonces quería a alguien que fuese un firme sostenedor de la fe del Señor, como una piedra. Por eso le puso Pedro. Porque Simón era vacilante, era impetuoso, no era una persona confiable. Era de esas personas que hacían promesas, sí, yo voy a hacer esto otro, y no cumplía ninguna. Que se comprometía a comenzar un montón de cosas y no terminaba ninguna, como sucede en estos tiempos. ¿Cuánta gente hay que se compromete, que comienza y abandona a mitad de camino? Y deja todo sin terminar, todo inconcluso. Porque son de doble ánimo. Porque un día están bien y otro día no tienen esa constancia, esa perseverancia. Porque vacilan en la fe. Porque son inestables. A ese hombre Jesús no lo quería. Él quería el hombre que el Señor iba a transformar y que iba a llamarle Pedro. Cuando le puso el nombre de Pedro, fue un mensaje sutil del Señor, como diciendo, no quiero que seas más Simón. No quiero que seas como antes de conocerme. Quiero transformarte. Ahora quiero que seas Pedro. Y si ustedes observan bien, en la Biblia, cuando el Señor le dice Simón, es cuando se refiere a la persona que era antes de conocerlo a Cristo. La casa de Simón, cuando habla de la suegra de Simón, de la barca de Simón, de los compañeros de Simón, del viejo hombre, del hombre natural, el que vivía errando, el que se vivía equivocando, el viejo yo. Y cuando tenía que reprenderlo, era cuando afloraba alguno de los aspectos de la personalidad de Simón. Y Jesús le decía, Simón, Simón. Como hablándole al hombre natural que había antes de Cristo. Cuando el Señor le decía, Simón, Simón, sabía que algún reto iba a recibir. Juan, que era amigo, le decía Simón Pedro, le decía de los dos nombres. Lo que pasa es que había una mezcla en Pedro, una mezcla de lo natural y de lo espiritual. Una mezcla en la cual a veces afloraba lo carnal y a veces afloraba lo espiritual. Por eso Jesús le dijo 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y 3 veces le respondió al Señor, diciendo que sí. Tú sabes que yo te amo. Fue la última vez que lo llamó Simón.
Porque en Pentecostés, Simón Pedro recibió el Espíritu Santo y predicó con poderosa unción y fue uno de los líderes más importantes de los 12 apóstoles. A partir de ser lleno del Espíritu Santo, a partir de vivir en el Espíritu, fue el Pedro que Dios quería que fuera. Y a partir de allí, nunca más fue Simón. Simón, el viejo hombre, había muerto y ya vivía en plenitud Pedro, con todo el poder del Espíritu Santo. Ya no sucumbía más a la carne. Ya vivía en el Espíritu. Y siguiendo con el relato, el versículo 43 dice: el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Ya lo seguía Andrés, Juan y Simón Pedro. Lo encuentra Felipe y le dice: sígueme. ¿Sabes las veces que te ha dicho a vos sígueme? ¿Sabes las veces que te lo va a volver a decir? Hasta que de una vez por todas te decidas. Porque Él busca quien le siga para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro, dijimos, eran hermanos. Y de la misma ciudad era Felipe. O sea que se conocían. Y Jesús le dice: sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? También se sentó a esperar la segunda venida de Cristo. No. Salió a hablar de Jesucristo. Salió a hablar del Señor. Salió a hablar del Mesías que él había encontrado. Y lo halló a Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, al hijo de José de Nazaret. ¿Y qué hizo Natanael? ¿Ah, sí? ¿Dónde está? No. El versículo 46 dice: de Nazaret puede salir algo bueno. No creo. De Nazaret no puede salir nada bueno, era un pueblito despreciado. Y de Nazaret va a salir el Mesías. Bueno, Felipe se dio por vencido. No. Le dice: vení, vamos a ver. Vení, veamos. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, cuando vio que venía, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Antes de encontrarse y hablar con él, vio que había sinceridad en ese corazón. Natanael habrá dicho: este
Me está queriendo convencer. Me está salamereando. Si no me conoce, ¿cómo va a decir que soy un verdadero israelita? Que soy sincero, que en mí no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús ve los corazones, ve todo. Respondió Jesús y le dijo, escuchen lo que le dijo a Natanael cuando: ¿de dónde me conoces? Ah, ¿qué sabes si soy sincero o no? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Resulta que Natanael le gustaba sentarse a la luz de una higuera a estudiar las escrituras. Allí estudiaba porque era muy estudioso de las escrituras, de las sagradas escrituras. Y Jesús ya lo había visto. Antes que Felipe lo trajera a él, ya sabía que habría de venir. Ya lo había visto en visión, porque lo sabe todo. Estudiaba las escrituras debajo de la higuera. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael es llamado también Bartolomé. Por eso, nosotros decimos: hemos encontrado a Cristo. Hemos encontrado la fe. No hemos encontrado nada. Si Cristo no es Él el que está perdido. Éramos nosotros los que estábamos perdidos. Y somos nosotros los que tenemos que encontrarlo a Cristo. Como lo hicieron Andrés y Felipe. Jesús, en su sabiduría, describió a Natanael antes de conocerlo, antes de verlo. Y a Natanael le sorprendió ese conocimiento sobrenatural. Y lo respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. No tuvo otra alternativa que reconocer en ese Jesús que había visto su corazón, que Él era el Señor. Y respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta veréis. Ah, simplemente crees porque te dije que te vi debajo de la higuera. Pues cosas mayores que esta vas a ver. Yo le digo, hermanos, el que se acerca a Dios, el que está en comunión con Dios, ve cosas que no la ve el que no está cerca de Él. Ve las cosas grandes, las cosas mayores, las cosas poderosas. Porque Dios te lo muestra todo, te revela todo. A Natanael le dijo: vos, porque yo te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Bueno, porque crees, te voy a demostrar, para que veas que estando conmigo, aceptándome, estando cerca mío, vas a ver cosas mayores.
Y el versículo 51 le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le quiso decir Jesús a Natanael o a Bartolomé con eso? Probablemente aludía al sueño que tuvo Jacob. Jacob había tenido un sueño de una escalera cuya punta, una de las puntas estaba en el cielo y otra en la tierra, y de la misma subían y bajaban ángeles. Y Jesús es el mediador, es el enlace entre el cielo y la tierra. Conocería la grandeza de Jesús, del único mediador. En Génesis 28:12 nos cuenta sobre el sueño de Jacob. Y soñó, he aquí, una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí, ángeles de Dios que subían y descendían de esos. Jesucristo es la escalera. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y está en el cielo, en la punta de esa escalera. Y en la tierra está la iglesia como cuerpo de Cristo para proclamar las verdades del Evangelio. Sostenida por la cabeza y apoyada en la tierra. Jesucristo le iba a mostrar a Natanael toda la obra extraordinaria y maravillosa que Jesucristo puede hacer y que quiere hacer para una humanidad que necesita de Dios. En tiempos próximos al advenimiento del anticristo, necesita cada vez más conocer a Dios. Y por eso, Él convoca a la iglesia de Jesucristo, a sus hijos, a sus hijas, para que le sigan y le sigan con corazón sincero y que le sigan de verdad. Porque Él está buscando seguidores que cumplan con la gran comisión de predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Más aún ahora, con todos los medios tecnológicos que hay. Llenos de Dios, que sean como Pedro, llenos del Espíritu Santo. Que con el poder de Dios logren vencer los obstáculos que pone la carne. Y que vean las cosas mayores que Jesús nos va a mostrar y que la muestren al mundo. Pero tenemos que empezar por los que están cerca nuestro. Como hizo Andrés, como hizo Juan, como hizo Felipe. Que invitó a sus hermanos, a sus conocidos, a sus amigos, y lo trajeron a Jesús. Y los trajo a Jesús. Y no fue fácil, porque Natanael tuvo una reacción como diciendo, no, ¿qué me venís? De Jerusalén va a venir, de Nazaret va a venir algo bueno, o va a salir algo bueno. Pero lo convenció. Lo convenció y decidió, cuando Natanael vio toda la grandeza de Jesús, le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Señor. Ese Jesucristo que nos une al cielo. Ese Jesucristo que es el nexo entre la tierra y el cielo, único mediador.
el que nos lleva al Padre, el que nos lleva al trono. Ese Jesucristo es el que te busca. Ese Jesucristo es el que te llama. Y ese Jesucristo es el que te pide que le sigas. Tú decides. A ver. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, y todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, y todos aquellos que aborrecen tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, que reine siempre tu presencia, Señor, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado, tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado.